Perfecto. Bien, una de las últimas cosas que habíamos visto era esto del transporte, los tipos de transporte. Que recuerden que teníamos el transporte pasivo y el transporte activo, ¿no? Obviamente estamos hablando de los, voy a volver todo para atrás, acá arrancamos, los transportes de sustancias, ya sean líquidas o sólidas, que entran a la célula o que salen de la célula. Nosotros habíamos visto hace bastante dos tipos, la de endocitosis y exocitosis, ¿sí? No sé si se acuerdan, en donde la célula formaba vesículas que estaban compuestas del mismo material que la membrana plasmática para ingresar sustancias sólidas y líquidas a la célula, eso se llamaba endocitosis, o para eliminarlos, o sea, sacarlos de la célula, se llamaba exocitosis. Pero cuando yo tengo varios componentes que la quieren atravesar al mismo tiempo, necesito otro tipo de transporte, ¿sí? Quizás con gasto de energía o no, ¿sí? O algo un poco más elaborado. Depende todo de la sustancia que quiera ingresar o salir de la célula. Entonces teníamos el transporte pasivo, que es por ahí el más fácil y por eso empezamos siempre explicando por este, que no utiliza energía, no necesita energía. ¿Por qué? Porque sus moléculas son tan chiquitas, tan simples, ¿no? Que pueden entrar y salir tranquila, como panchas por su casa, ¿no? Entonces no necesita una energía extra para activar ese transporte. Entonces no tiene gasto de energía. Recordemos que cuando hablamos de energía estamos hablando del ATP, el adenosín trifosfato, que es la molécula que almacena energía. ¿Sí? Es una molécula que almacena energía. Entonces, cuando yo necesito algún tipo de transporte que requiere energía, el ATP se va hasta ahí y le brinda la energía a ese transporte para que se pueda facilitar el ingreso o el egreso de las sustancias. Pero en este caso no necesitamos nada. Entonces, ¿cuándo va a existir un transporte pasivo? Bueno, cuando los solutos o las sustancias, ¿no? Son muy chiquitas, cuando tienen una carga neutra, un gradiente electroquímico neutro, ¿no? O sea, es cuando están más o menos equilibradas electroquímicamente hablando, ¿no? O sea, es un poco complicado de explicar, no nos vamos a meter tan en detalle, pero nos quedamos con esto. Las sustancias más simples. Habíamos visto algunos ejemplos, que era el oxígeno, ¿sí? Las moléculas de agua, son moléculas relativamente simples. Y dentro del transporte pasivo tenemos, por ejemplo, la difusión simple. ¿Sí? Acá tenemos los ejemplos, miren, el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿sí? El agua, por ejemplo, la urea, que es otro compuesto. En este caso atraviesan la membrana sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Recordemos, acá tenemos la membrana de la célula, compuesta por la membrana, o sea, la membrana plasmática, digamos. Tenemos el espacio dentro de la célula, que es este que está acá, y el espacio por fuera de la célula, que es este que está acá. Primero tenemos compuestos, o sea, solutos acá tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, acá tenemos el agua, el urea, otro de urea, otro de agua, otro de oxígeno y así, ¿sí? Todas las moléculas. Entonces, yo quiero traer todas estas moléculas de que están fuera de la célula, que atraviesen la bicapa de la membrana plasmática e ingresen a la célula que está de este lado. Entonces, paso ¿no? ¿Cómo hacen en difusión simple? Simplemente, como las moléculas son muy chiquitas y no tienen mucho lío, digamos, la atraviesan, pasan tranquilamente, tiki, están pasando, atraviesan hasta llegar al otro lado. ¿Sí? Es así de simple, no hay mucha vuelta más para dar. Entonces, en un tercer paso, digamos, cuando ya pasaron varias moléculas, voy a tener esta situación. ¿Sí? Ah, está bien aquí. Bien. Perfecto. Ese es como lo más simple, la difusión simple, justamente. Se llama así porque es la más simple de todas, y difundir significa eso, justamente, ¿no? Que puede atravesar o pasar como de forma fácil, sin ningún tipo de problema, atravesar
esa membrana, ¿sí? Ahora, existía la difusión facilitada, que es otro tipo de difusión. En este caso se utilizaban algunas proteínas que estaban dentro de la membrana, que se usaban como puentes o canales, ¿sí? O sea, justamente que su nombre lo dice, facilitan el pasaje de las sustancias que quieren ingresar o salir, ¿sí? Entonces, teníamos las proteínas que se llamaban transportadoras y las proteínas que se llamaban canales, ¿sí? Las proteínas transportadoras eran proteínas que tenían algunas partes móviles, o sea, que se podían mover, y que funcionaban tal cual una puerta, ¿sí? Que se va abriendo o se va cerrando para permitir el pasaje de esa sustancia. Y las proteínas canales eran justamente proteínas que formaban un canal, un túnel, ¿sí? Por donde pasaban las sustancias también. ¿Sí? Acá teníamos. Entonces, la proteína canal, por ejemplo, es esta, ¿no? Forma un túnel o un canal en el medio donde la sustancia tiki la atraviesa e ingresa a la célula, sin ningún problema. Ahora, las proteínas que eran transportadoras, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos en el video y ahora lo vamos a buscar? Se abría por acá, primero, esta puertita. Ingresaba el soluto, ¿sí? Se quedaba acá, se cerraba la puertita, porque si no la cierro se me escapa de nuevo para afuera. Se cerraba esta puertita, se abría esta puertita de acá y el soluto tiki la atravesaba. Y después se volvía a cerrar, para que no vuelva para atrás, ¿sí? Esas eran proteínas transportadoras. Acá en esta imagen nos muestra que hay tres tipos de proteínas transportadoras, una que se llama uniporte, si va en una sola dirección, simporte, si va en doble dirección, no, perdón, simporte es si puede atravesar dos al mismo tiempo, o antiporte, si va uno en una dirección y otro en otra dirección, ¿sí? Pero no importa, eso no nos importa tanto, los nombres así, la clasificación. Bien. Y después teníamos el proceso de ósmosis. En el proceso de ósmosis teníamos una membrana, ¿sí? En este caso está representada con color rojo, ¿sí? Y teníamos agua de un lado, agua del otro lado. Solutos de un lado, solutos de otro lado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, en este primer dibujito tenemos la misma cantidad de agua, pero tenemos más solutos de este lado, fíjense que hay más bolitas, que de este lado, de la membrana, ¿no? En cambio, en este dibujito, lo que sucede es, en el proceso de ósmosis, lo que atraviesa la membrana no son solutos, o sea, no es sustancia sólida, es el agua, ¿sí? Entonces, como yo tengo que equiparar la cantidad de sustancia de sólida en relación con la sustancia de agua, lo que va a hacer el proceso de ósmosis es trasladar ese agua hacia el lugar en donde tengo de mayor concentración al de menor concentración. ¿Se acuerdan de eso? Que algo así habíamos mencionado. Entonces, si tengo mayor concentración de agua acá, porque tengo poco soluto, va a pasar el agua de este lado a este lado de la membrana, que tengo menos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Si yo acá tengo agua, que es todo este espacio que me queda acá, y tengo solutos, que son estas bolitas, ¿sí? Tengo mucho soluto que ocupa espacio en relación al agua que tengo. Si yo tengo mucho soluto, voy a tener poca agua, ¿sí? En cambio, de este lado de la membrana es al revés. Tengo mucha cantidad de agua y poca cantidad de soluto, ¿sí? Mucha cantidad de agua y poca cantidad de soluto. Entonces, como tengo mayor cantidad de agua de este lado, en relación a este lado, el agua va a pasar hacia allá, ¿sí? De este lado hacia allá. Y eso es el proceso de ósmosis. Fíjense que es este dibujito que está acá, el agua pasó para este lado. Entonces queda más o menos equiparado la cantidad de agua con la cantidad de solutos de este lado, y la cantidad de agua con la cantidad de solutos de este lado, ¿sí? Ese es el proceso de ósmosis. Y hasta acá más o menos habíamos visto. Creo que había otra diapositiva. Sí, acá volvíamos a repasar la difusión pasiva, simplemente las moléculas atraviesan la membrana y listo. En la difusión facilitada necesitamos una proteína que está dentro de la membrana para que pasen las sustancias. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá?
Esto ya lo vimos, pero lo estamos repasando, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Chan? Sí, sí. No se durmieron, ¿no? Están todavía ahí conmigo. Ok. Bien, y ahora nos toca ver el transporte activo, que es justamente lo opuesto. Es aquel tipo de transporte que necesito utilizar energía. O sea, necesito utilizar las moléculas de ATP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en uno necesitamos usar energía y en el otro no. Todo tiene que ver con esto que mencionábamos antes, con el gradiente de concentración. ¿Acuerdan que algo habíamos mencionado? Es decir, ¿dónde yo tengo mayor cantidad del lado de la membrana? En este caso que vimos antes, por ejemplo, como yo tengo mayor concentración de este lado de la membrana, fíjense cuántas bolitas azules tengo, que de este lado, que tengo poquitas, el pasaje de la sustancia siempre va a ser desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Fíjense la flecha gris de abajo, ¿sí? Va en esta dirección. Va de fuera de la célula hacia adentro de la célula. Lo mismo ocurre de este lado. El pasaje va a ser de mayor concentración a menor concentración. Entonces, como yo estoy pasando desde un lado de la membrana que tengo mucha cantidad a donde tengo menos cantidad, no hay problema, no necesito energía, pues ya pasa sola la sustancia. Como tengo mucha cantidad, va a pasar sola, ¿sí? Es tal cual nosotros nos bajamos del tren y somos 2.000 millones de personas que nos bajamos. Tenemos todas que pasar por el molinete, ¿no? O sea, siempre paso donde hay mayor concentración a donde hay menor, ¿sí? Capaz no es un buen ejemplo, pero bueno. Voy a pasar sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué pasa en el transporte activo? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero pasar de donde hay menos concentración a donde hay más concentración? Tengo que hacer un esfuerzo, pues yo estoy llevando poca sustancia hacia donde hay más cantidad. ¿Sí? Estoy como haciendo un esfuerzo para hacer como el camino opuesto. ¿Sí? Hay una resistencia que se genera acá, en la membrana, porque por lo general donde hay mayor cantidad va a tender a entrar. O sea, perdón, donde hay mayor cantidad del soluto, va a tender a difundir, pues se llama difusión, hacia adentro de la célula. Pero ¿qué pasa si yo quiero realizar el camino inverso? Voy a generar una resistencia acá y no me va a permitir que estas moléculas chiquititas pasen, porque todas estas están queriendo pasar para este lado. Entonces, como yo necesito pasar las sustancias que tengo de menor cantidad hacia donde tengo de mayor cantidad, necesito una energía extra, que es el ATP, para que me empuje esas moléculas y me las lleve hacia donde hay una mayor concentración. ¿Sí? Por eso las difusiones simples, como vimos antes, el transporte pasivo pasa sin ningún problema y no necesita energía, pero el transporte activo, como va en dirección opuesta, necesita energía para atravesar la membrana. ¿Sí? Y esa energía es el ATP. En este caso, en el transporte activo, siempre necesito proteínas integrales, o sea, proteínas de la membrana para utilizar. No pueden pasar solamente por la membrana, ¿sí? Necesito estas proteínas en el medio que me ayuden a transportar las sustancias en sentido opuesto, ¿sí? Siempre en estos tipos de transporte ponemos el foco en el soluto, es decir, en la sustancia, no como el ósmosis, que lo que pasaba era agua. ¿Sí? Siempre en el transporte activo lo que pasan son solutos o sustancias, es lo mismo. La sustancia es, el soluto es lo que no es agua, digamos. Bien. Y experimenta saturación. Ahora lo vamos a ver bien en detalle, pero cuando se da este tipo de transporte activo se necesitan la unión de este soluto con el sitio en donde se une justamente. Lo vamos a ver ahora en un ratito, pero cuando se unen todos los sitios, el lugar está saturado, significa, pues ya no tengo más espacios para unirme. Pero ahora lo vemos en un ejemplo más fácil, creo. Bien, tipos de transporte activo. Hay por lo menos 3 tipos de proteínas que se especializan en la célula en este tipo de transporte activo. Una de ellas se llama bombas de ATP, ¿sí? Es justamente eso, es una bomba,
tal cual que bombea. No hay mucho más para pensar, pero esta bomba de ATP, justamente lo que bombea es ATP, son moléculas de ATP. Acá el texto dice, realizan el transporte del soluto acoplado, o sea, unido a la hidrólisis del ATP, o sea, unido a moléculas de ATP hidrolizadas, que es en un estado en particular. Es decir, el ATP libera un grupo fosfato, nada, no importa, se saca un grupo fosfato y se transforma en ADP. ¿Por qué? Acá vamos de nuevo. Recordemos que ATP significa adenosin trifosfato, o sea, un grupo adenosin unido a 3 grupos fosfato, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pierdo un grupo fosfato? ¿Me quedan 3? No, me quedan 2, ¿no? O sea, si yo pierdo uno de los 3, me quedan 2. Bueno, por eso se transforma en ADP, adenosin di, que es 2, fosfato, ¿sí? Si yo tengo un ATP y le saco un grupo fosfato, me quedan 2 grupos fosfato, difosfato, ¿sí? Eso significa hidrólisis de ATP, que pierde un grupo fosfato. Entonces, cuando el ATP se transforma en ADP porque pierde ese grupo fosfato, ahí el soluto, la sustancia, se va a unir a ese ADP, ¿sí? Para pasar por la proteína. Sigue siendo energía, ¿eh? Si es ADP, sigue siendo energía, solo que perdió un grupo fosfato, se liberó. ¿Ok? Entonces, la energía liberada en esa liberación del grupo fosfato es la que bombea el soluto del otro lado de la membrana. O sea, cuando ese ATP pierde ese grupo fosfato, se libera energía, que es la que le permite a esta bomba de ATP justamente bombear y permitir el pasaje del soluto. ¿Sí? Sé que es medio un trabalengua, pero bueno. Acá tenemos una fotito. Acá dice, gradiente de concentración del sodio, por ejemplo. El sodio es una sal, ¿sí? Por ejemplo, la sal de la mesa que le ponemos a la milanesa es cloruro de sodio, ¿sí? El sodio es un compuesto químico. Y acá está representado con estas bolitas verdes. Estas bolitas amarillitas es la membrana plasmática, ¿sí? Y esta roja es la proteína, que ayuda a transportar. Sería la bomba de ATP. Entonces, yo quiero, si fuera un transporte simple, yo paso de donde tengo mayor concentración de sodio hacia donde tengo menor concentración, atraviesa la membrana y no hay problema. Pero ¿qué pasa si yo quiero transportar esta bolita que tengo acá para el otro lado de la membrana? Bueno, necesito esta bomba de ATP. Habíamos dicho, la molécula de ATP pierde un grupo fosfato y se transforma en ADP. ¿Sí? Fíjese que acá dice ADP, adenosin difosfato, más un grupo fosfato. Es lo mismo que decir esto. ¿Sí? ¿Lo notan eso? Que es lo mismo. Entonces, cuando pierde este grupo fosfato, acá se genera energía y esta bolita que inicialmente estuvo acá, tiki, cruza la bomba hacia el otro lado de la membrana. ¿Ok? Y por ejemplo, en este caso se utiliza, en este caso nos pone el ejemplo del potasio al revés, ¿sí? Si yo tengo mayor concentración de este lado del potasio, puede atravesar tranquilamente la membrana en una difusión simple del otro lado, pero ¿qué pasa si tengo de este lado potasio que quiere entrar? Sucede lo mismo, se da esta misma situación, el ATP pierde un grupo fosfato, se transforma en ADP, se libera energía y el potasio tiki ingresa y entra. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No creo que no tengan ninguna duda de esto, así que disparen, vamos. ¿Qué no se entendió? Ya se fueron todos a dormir, ¿no? Va, no sé, yo entendí todo. Y seguro se entendió. Sé que es un trabalenguas, ustedes no sé si tienen química. ¿Tienen química más adelante? No sé. No, en tercer año vamos a tener Para química. tercer año no sé si tenemos química o física, no sé, una de las dos Ah, tenemos para el año que viene.
Bueno, quizás esto lo entiendan mucho mejor, igual obviamente esto es súper, hiper reducido, ¿no? Lo que les estoy explicando, esto es muchísimo más complejo y tiene muchas otras cosas, pero esta es la idea básica, o sea, para biología nos realcanza para entender esto, ¿no? Pero cuando ustedes lo vean en química ya todo esto les va a sonar mucho, mucho, así que bueno, nos estamos como adelantando un poquito más, pero tratemos de entender que biología no se estudia sola. Hay física, hay química, hay matemáticas, ¿no? Como hablamos siempre. Bueno, esta es la parte química de la biología. Necesitamos entender un poquito de química justamente por esto de los compuestos, ¿sí? No es muy complicado, digamos, inentendible a morir, pero bueno, sí cuesta cuando lo vemos por primera vez porque son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, nada, ustedes saben que siempre me pueden preguntar. Y para el próximo Zoom que hagamos, o sea, a continuación, seguro vamos a tener un videito que lo vemos mejor. Bien, entonces, este era el tipo de transporte activo que se llama bombas de ATP. Tenemos otro tipo de transporte activo, otro ejemplo, que se llaman transportadores acoplados, ¿sí? Esto es cuando el transporte se da en un ion, ¿sí? Un ion o una molécula que actúa de forma conjunta, digamos, o es concomitante. Es concomitante significa que actúan de forma conjunta con otro soluto. Es decir, cuando una molécula y un soluto pueden actuar juntos, digamos, para nada, como tal cual, yo soy hábil tirador del Call of Duty y tengo mi compañero que es hábil tirador y decimos, vamos a estar en el mismo equipo y lo matamos a tiros a todo el mundo. Bueno, estoy siendo concomitante con mi compañero. Los dos actuamos de forma conjunta, ¿ok? Para que se entienda bien el ejemplo. Esto es lo mismo. Cuando un soluto actúa con una molécula de forma conjunta, es decir, es concomitante, se utilizan estos transportadores acoplados, ¿sí? Dice el texto, en este caso el soluto está en mayor concentración de un lado de la membrana, pasa hacia el otro lado y promueve el movimiento del soluto de menor concentración a mayor concentración. Es decir, si yo tengo un soluto, una sustancia que está en mayor concentración y la paso donde hay menos concentración, va a pasar sin problema, ¿no? Eso era el transporte pasivo, sin gasto de energía. Pero ¿para qué pasa? Es tal cual, yo tengo a mi compañero allá herido en campo enemigo y yo paso sin ningún problema, atravieso y lo tengo que ir a rescatar, lo tengo que ir a ayudar, ¿no? Pasa para poder agarrar a su compañero concomitante, actuar de forma conjunta los dos y traerlo al campo amigo de nuevo, ¿ok? O sea, sacarlo del campo enemigo. Esto es lo que hace el soluto. Pasa por transporte pasivo desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, se une o promueve o tipo ayuda, le da aliento, una cosa así para que lo entendamos, al que está del otro lado para que haga ese transporte activo. ¿Sí? Es medio... ahora lo vamos a ver bien en el ejemplo. Acá también se utilizan proteínas transportadoras que se llaman sin-porte o proteínas sin-portadoras o antiportadoras. ¿Sí? Entonces se llaman las proteínas. Las proteínas que son sin porte o sin portadora, la proteína se llama así, o también se puede llamar cotransportadora, no importa, son todos nombres para lo mismo, transporta un soluto siguiendo ese gradiente de concentración, en la misma dirección que otro soluto en contra del gradiente de concentración. Lo vemos en el ejemplo, a ver, la fotito, acá está. De lo que antes habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos el transporte pasivo? Bueno, es lo mismo, pero acá el transporte activo. ¿Se acuerdan que teníamos las que eran uniporte? Cuando un soluto atravesaba la proteína para un lado, ¿sí? Digamos. Ahora, ¿qué pasa si atraviesan dos sustancias para el mismo lado? Ahí se llama sin porte. Ahora, cuando
atraviesa un soluto que está de un lado hacia el otro, y este que está de este lado hacia afuera de la célula, se llama antiporte. ¿Sí? Anti porque va en dirección opuesta, uno viene por el otro y viene por el otro. Uni es porque va en una dirección. Y sim significa a la par en el diccionario de la ciencia. ¿Sí? Simporte. Estas dos se llaman cotransporte porque llevan dos cotransporte. ¿Sí? Si no, se llevarían una sola. ¿Ok? Esto es muy parecido a lo que vimos antes en el transporte pasivo de las proteínas, pero en este caso es con gasto de energía. ¿Sí? O sea, acá se gasta energía. Bien, esta más o menos facilita. ¿La casaron o la volvemos a repetir? Porque la más o menos, digo más o menos fácil porque la vimos antes. O sea, acá lo único que vimos fueron los nombres de las proteínas nada más. ¿Pero se entendió más o menos en líneas generales? ¿Sí? Chan. Sí, profesor, entendió. Ok, bueno, ustedes respóndanme si yo no me siento tan solita. Bien, y nos queda esta que es la activada por luz, que la vemos ahora en un ratito porque se nos termina el tiempo. Prometo que no nos queda mucho de este power, miren, ya estamos como por el final. La explicación, el ejemplo, y esto ya lo vimos, así que lo repasamos nada más y terminamos. Les prometo que termina este tema que es horrible. Y yo lo sé porque es horrible para mí, así que me imagino que para ustedes debe ser el triple de feo. No sé, pero bueno, lo tenemos que, yo lo tengo que enseñar, ustedes lo tienen que aprender, no queda otro. Lo que sí no va a haber, no sé, creo que no, trabajo sobre este tema, espero. Bueno, se me vuelven a unir un ratitito más, por fin. Prometo dejar un último tiempo para charlar de lo que quieran, menos de biología. ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo, los veo entonces en un chiquitín. ¿Okay? Bien, acá. Bueno, y el último que nos queda, entonces, es otro tipo de transporte activo que se llama, que son bombas también, pero en este caso son bombas que se activan por la luz. ¿Sí? O sea, esa es la forma en que se activa. La energía que utilizan, ¿sí? Es la luz. ¿Ok? Entonces, ¿dónde van a estar este tipo de transporte activo? Más que nada en bacterias, en grupo de bacterias y en el grupo de las arqueas. ¿Sí? Que las arqueas son seres vivos parecidos, bastante parecidos a las bacterias también. ¿Sí? Son un grupo de seres vivos. ¿Por qué van a predominar en estos dos grupos? Porque nosotros, por ejemplo, los seres humanos, que estamos dentro del grupo de los mamíferos, o sea, de los animales, no utilizamos luz para realizar nuestros procesos vitales, ¿no? ¿Quiénes lo utilizan? Las plantas, por ejemplo, ¿no? Para hacer la fotosíntesis. O las bacterias que son fotosintéticas, ¿no? ¿Se acuerdan eso? Entonces, como no necesitamos la luz para poder como sobrevivir o realizar grandes procesos, van a predominar en estos grupos, ¿no? En las bacterias fotosintéticas y en las arqueas, que muchas también hacen un proceso parecido al de la fotosíntesis. Nuevamente, como es un tipo de proceso activo, siempre se va a llevar a cabo desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración de sustancias, y lo que va a activar esta bomba, este bombeo, justamente va a ser el fotón de luz, o sea, energía lumínica. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, las bacteriorhodopsinas, ¿sí? Y las alorhodopsinas son bombas de transporte activo que en este caso bombean protones, es decir, iones con carga positiva, ¿sí? Eso significa protones que tienen carga positiva, y que se activan por la luz. ¿Sí? Fíjense acá en el mini dibujito, en este caso es una bacteriorhodopsina, se llama así a la bomba, y hialorhodopsina también se llama la bomba. En este caso llega el fotón de luz que activa esta bomba, y las sustancias, que en este caso son todos cationes, como por ejemplo el ion hidrógeno, que siempre es positivo, pasa desde donde hay mayor concentración, donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Fíjense,
en este dibujito acá, ¿sí? Acá hace como medio un resumen general de todos los tipos de transporte activo que tenemos. Este que acabamos de ver recién, el de la luz, fíjese, acá está la bomba, que es lo verde, llega el fotón de luz, que le brinda la energía lumínica, y el compuesto, el catión, pasa desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. ¿Sí? El que vimos antes, la otra bomba, la bomba de ATP, ¿sí? Recordemos, el ATP se disocia, pierde un grupo fosfato, se transforma en ADP, y eso le da la energía para que esta bomba se active, ¿sí? Fíjense, acá está el grupo fosfato que se perdió. Se está acá activando la bomba para que las sustancias pasen desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Esto gris de acá es la membrana, ¿eh? Esto gris es la membrana. Y después tenemos... Esta chica es de primero. Ahí está. Bien, ahí está Luli. Bien, y después teníamos este ejemplo, ¿sí? El primero que el que vimos segundo, nosotros lo vimos segundo, que eran las proteínas transportadoras, ¿no? Se llama transporte acoplado. En este caso, algunas sustancias podían ingresar por la proteína, en este caso no es una bomba, sino es una proteína, y otras sustancias podían egresar. Todo esto con activación de energía. ¿Cómo se activa esa energía? Cuando estos compuestos ingresan en esta proteína. Fíjese que acá la proteína hace como ¿ve que forma como un cuadrado? Justamente para que ingresen estos. Cuando esto ingresa, se queda acá retenido, ¿sí? Y cuando este ingresa, ¿ven que tiene forma redondita? Bueno, se queda acá retenido en esta parte. Lo mismo que dijimos antes, o sea, ingresan los solutos de un lado o del otro, se cierra la compuerta de un lado y se abre del otro lado, ¿sí? Como una puerta giratoria de los hoteles, ¿vieron? Una cosa así. Bien, y acá teníamos el transporte simple de donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración, ¿sí? Y chimpum, no hay mucho más para ver. Acá mencionamos solamente el proceso de endocitosis y exocitosis, ¿sí? Que se acuerdan que lo mencionamos al principio. El proceso, voy directamente a las fotitos, el de endocitosis es cuando por fuera de la membrana, esto es por fuera de la membrana, esto como amarillo es la membrana plasmática, ¿sí? Y esto acá es el interior de la membrana, todo esto amarillo clarito. Entonces, por ejemplo, yo tengo una partícula de alimento, ¿sí? Que quiero que ingrese a la célula. Yo la tengo afuera, quiero que ingrese. Esta partícula se acerca a la membrana se empieza a invaginar, o sea, empieza a hacer como una depresión, pero hacia adentro, envuelve, esto va más adentro, más adentro, más adentro, hasta que esto se junta a este lado con este, y termina envolviéndola en una vacuola, ¿sí? Que en este caso se llama endosoma, ¿sí? Porque se llama endocitosis. Entonces envuelve esa partícula sólida y la mete dentro de la célula para que la célula la consuma, ¿sí? Si hablamos de sustancias líquidas, por ejemplo estos cuadraditos, supongamos que fuera agua, moléculas de agua, el proceso se llama pinocitosis. Si hablamos de partículas sólidas, se llama fagocitosis, ¿sí? Pero es lo mismo, solo cambia ese nombre. Y pasa lo mismo, las moléculas de agua se ingresan a la célula, ¿sí? O sea, se pegan a la membrana se invagina, la envuelve y finalmente se forma una vesícula que la tiene adentro. Se llama, esta se llama citosoma, ¿sí? Pero bueno, no importa, igual que se llama endosoma. Bien, y por otro lado, cuando hay otro tipo de compuestos, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser hormonas, estas estrellitas, llegan cercano a la membrana plasmática, se unen a estos ganchitos verdes que son receptores, se llaman receptores de membrana, pues están en la membrana, se unen a estos receptores, la membrana se invagina cada vez más, hasta que lo mismo, se tocan por sus lados, tal cual pasa así, e ingresan a la célula recubiertos por la membrana, ¿sí? Acá, bueno, tiene una capa de proteínas alrededor, que siempre tiene relación con esta hormona. ¿Por qué? Porque así la célula sabe
qué tipo de hormona está transportando, ¿sí? Teniendo en cuenta esta proteína que está acá afuera, ¿ok? Bien, y chimpún. La excititosis es igual, pero al revés, del otro lado, ¿sí? Acá tenemos la membrana plasmática en naranja, acá tenemos los receptores que vimos recién, las proteínas internas que vimos recién, ¿sí? Y en este caso sucede lo mismo, pero al revés. El aparato de Golgi, que era el que eliminaba las vesículas con los compuestos, forma una vesícula, ¿sí? Fíjense, acá la está formando. Después pasamos este paso, acá, la terminó de formar. No sé, por ejemplo, esto pueden ser sustancias de desecho, no sé, por ejemplo, que la célula no necesita, ¿no? Entonces, esto se va acercando a la membrana, se va acercando a la membrana, y cuando llega acá, se une esta partecita con esta, ¿sí? Como están compuestos de lo mismo, los dos son lípidos, se une, se fusiona, dejando por fuera las sustancias de desecho, ¿sí? Este es el más simple. Hay otro más que pasa lo mismo, el aparato de Golgi arma la vesícula, ¿sí? Acá la vesícula llega, y esto ya es un mecanismo un poco más complejo, acá involucra señales químicas que detectan esta vesícula, pero el proceso es igual. La vesícula se une a esta membrana, ¿sí? Se fusiona y deja salir la sustancia que yo quiero eliminar de la célula, ¿sí? Esto lo habíamos visto ya, creo, pero bueno, súper fácil. Chimpún el power. Y ahora, les comparto rapidito el video que estábamos viendo antes. No le puse sonido, no sé si está hablando el hombre, para hacer un repaso general de todo y chimpún este tema. Volvemos. La difusión simple, ¿sí? En este caso, como las sustancias son chiquititas, pueden pasar desde donde hay mayor cantidad hacia donde hay menor cantidad, ¿sí? Es lo que acaba de pasar recién. ¿Ven? La está atravesando. Acá tengo mayor cantidad de bolitas violetas, acá dentro de la célula, esto verdes adentro de la célula, esto celeste fuera de la célula, y esto es la membrana plasmática, ¿sí? Que la recubre. Entonces, donde tengo mayor cantidad son por fuera de la célula, de bolitas, de solutos. Entonces, tienen que ingresar. Cuando es difusión simple, los solutos son muy simples, tranquilamente se acercan a la membrana, tiki, la atraviesan, listo, y entraron, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Esa es la difusión simple. Ahora, ¿qué pasa en la difusión facilitada? Esto, recuerden, es transporte pasivo, ¿sí? Acá también ponemos el foco en el soluto, en la sustancia, a ver qué es lo que pasa con la sustancia. Tenemos la proteína transportadora, ¿sí? O proteína canal. Simplemente el soluto se acerca, ¿sí? Y la atraviesa. Y en este se abría la compuerta, se cierra, se abre del otro lado y la sustancia ingresa, ¿sí? Simple. Y ahora veamos el transporte activo, que es lo que vimos en la clase de hoy. Acá nos está diciendo, en este caso necesitamos energía en el transporte activo, porque en cuanto al gradiente de concentración, va a ir desde donde hay menor gradiente de concentración, había dos bolitas, hacia donde hay mayor, ¿sí? Que había varias acá. Por eso necesito energía. Proteínas bomba, ¿sí? En este caso dice bomba de sodio y potasio. Nosotros la vimos con el nombre de bomba de ATP, pero también se llama bomba de sodio y potasio, ¿sí? Es un nombre viejo bomba sodio y potasio, ahora se usa bomba de ATP, pero no importa, lo pueden encontrar en los libros con ese nombre. Acá tenemos la bomba en la membrana, ¿sí? Y voy a pasar desde donde tengo menor concentración a donde tengo mayor concentración. ¿Por qué se llama bomba de sodio y potasio? Porque siempre se menciona el sodio y el potasio, ¿sí? Que nosotros en el ejemplo del Power también estaba justo mencionado el sodio y el potasio, ¿sí? En este caso, por una cuestión eléctrica y química, tengo tres de un compuesto, ¿sí? Que salen e ingresan solamente dos del otro compuesto. Ahora lo vamos a ver. Pero eso por una cuestión, nada, de eléctrica y química, que no nos vamos a meter.
Pero bueno, es lo mismo. En este caso sucede igual. Fíjense las proteínas. Y ahí ingresan esas dos hacia adentro. ¿Sí? Transporte en masa. Esto es la endocitosis y la exocitosis que vimos hacia el final. ¿Sí? Fíjense cómo hace la membrana, envuelve esa sustancia que ingresa y ingresó ya dentro de la célula. ¿Sí? En este caso se llama fagocitosis porque ingresó algo sólido, pero si esto hubiera sido algo líquido, se llama pinocitosis. ¿Vieron cómo ingresó, no? O sea, yo tengo una sustancia que está por fuera de la célula, lo celeste. Esta es la membrana plasmática, lo verde, y acá adentro, los verde claritos, adentro de la célula. Entonces, supongamos que esto sea alimento o agua o una hormona o lo que sea, se acerca, la membrana lo envuelve, hasta que se toca, forma esta vesícula que ingresa a la célula. ¿Sí? Eso es la endocitosis. Bien. Y la exocitosis, bueno, acá nos muestra esta, la que es mediada por un receptor, ¿sí? Como nosotros vimos con las proteínas, fíjense, ¿sí? O sea, acá tenemos por ejemplo, las hormonas que quieren ingresar. Y en toda la membrana, que es lo verde oscuro, tenemos los receptores. Entonces, esa membrana, esa hormona se une al receptor, ¿sí? Y cuando se une, es cuando empieza a formar la vesícula hacia adentro. ¿Sí? Y lo mismo ocurre al revés, pero para salir. ¿Ok? Nada, fácil, es la exocitosis. Bien, chimpún este tema. Listo, dejamos de compartir. Bien, uf, ya me cansé de hablar. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Algún reclamo? Profe, qué feo tema. Algo. No, Miren algo. Juan, dale. ¿qué? ¿Qué onda? ¿Entendiste el tema? ¿Qué? ¿Cómo fue? Sí, no es tan difícil. No es tan... Va, más o menos. Más o menos. Bien, ok. Es muy, no sé cómo decir, mecánico, creo. Sí, totalmente. Súper hipermecánico, re técnico, ¿no? Sí. El problema es que pasan muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero como les comentaba a las chicas al principio de este Zoom, mientras ustedes se iban uniendo, a ver, son cosas que, por ejemplo, en nuestro cuerpo, en todos los seres vivos pasa, ¿no? Pero vamos a poner nuestro cuerpo porque nosotros estamos ahí arriba siempre. Pasan absolutamente todo durante toda nuestra vida. O sea, son procesos que son muy importantes. Obvio que, sí, a esa carita pongo yo también. Obviamente que no nos damos cuenta, obvio, porque nadie está ahí viendo lo que pasa en nuestras células, pero tal cual nosotros nos comemos un bocado de pizza, la célula necesita estos procesos para ingresar su, entre comillas, comida a la célula, ¿no? Entonces, bueno, es importante que conozcamos cómo funciona, pero bueno, yo tengo que reconocer como profe de biología que no es el tema más lindo para explicar, y tampoco es el tema más lindo para que ustedes aprendan, pero bueno, lo tengo que explicar y usted lo tiene que aprender. La cosa viene así, no les voy a mentir. Así que bueno, yo me contento con que más o menos lo hayan entendido, ya para mí es un logro. Si alguno de ustedes en algún momento se llega a dedicar a algo relacionado con esto, no sé, bioquímica o ingeniería de los alimentos o algo por el estilo o algo así, lo van a tener que ver, bueno, capaz un poquito más en detalle, pero por lo menos en algún momento de su vida académica lo vieron y ya con eso me conformo, me quedo bien. Pero bueno, ¿seguro ninguna duda? ¿Nada por el estilo? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, buenísimo. Ya el próximo tema que vamos a ver es fotosíntesis. Bueno, no le, pasa lo mismo. No le prometo que sea el tema más lindo, pero nada, no es tan feo, no es tan feo. O sea, hay muchas cosas que ya las vimos y lo vamos a ver muy fácil. Ah, sí, yo estoy chusmeando acá el Power. No es largo tampoco el Power, así que yo creo que en 2 o 3 clases ya lo tenemos re pillo. Bueno, voy a cortar.